yo creo que hay pocas cosas en la vida más aburridas que ir a tanquear. En Colombia hay una anécdota muy simpática que se dice, en todo pueblo de Colombia usted tiene que encontrar siempre tres cosas. La iglesia. La iglesia, la estación de policía y una La- terpel. Yo sí creo que vamos a ver cada vez más vehículos eléctricos. El segundo vendedor de perros calientes en este país es Altoque. ¿En serio? 180.000 perros al mes. Venden los Altoque. Oscar Bravo, bienvenido a Valor Agregado, Gracias, Jaime. Muy contento de estar por aquí. presidente del grupo Terpel. Sí, señor. ¿Qué es Terpel? Denos una dimensión del tamaño, lo que hace. Vale. Terpel, a ver, una compañía con presencia en 5 países, fuera de Colombia otros 4, que son República Dominicana, Panamá, Perú y Ecuador. Dedicada primordialmente, diría yo, a la distribución de combustibles y energéticos. Pues podemos hablar un poquito más de eso. Sí, quiero que me explique un Y poquito le por qué cuento, más energéticos que combustible. sí, con varios segmentos de negocio. Nosotros tenemos 6 unidades de negocio, que la mayoría de gente conoce, que es estaciones de servicio. Hay múltiples productos, aparte de la gasolina y diésel típico, Restauranticos. pero gas natural vehicular, Ah, GLP para vehículos, cargadores eléctricos. Hay otras cosas que hemos ido incorporando en el portafolio. Aparte de ese negocio de estaciones, el negocio industrial, atendemos grandes consumidores, minería, construcción, agro, transportadores. El negocio de aviación, tenemos una presencia bien importante en 3 países de la región, en suministrar combustible y en operación, vulgarmente, en tanquear aviones, digamos, para ok. simplificar. Que no me diga la dueña del negocio porque eso es bastante más complejo que eso. Luego el negocio de lubricantes, como se llama vulgarmente en la calle, aceites. Hace unos años le compramos a ExxonMobil los activos en Perú, en Colombia y la distribución exclusiva de sus marcas en Ecuador y en estos 3 países. Y lo complementamos con el portafolio de lubricantes Terpel. Ese es otro negocio. El negocio de conveniencia, donde están nuestras tiendas de conveniencia Al Toque en Al toque. Colombia Ujú. y Vaivén en Panamá, que es aún mejor posicionada, digamos, en términos de conocimiento de clientes y de cobertura, pues es un país mucho más pequeño. Y por último, llamamos nuevas energías, como por tratar de agrupar en un concepto. Y ahí tenemos electromovilidad, electromovilidad vista desde la óptica Pero eso es la red, de digamos, 3 de segmentos, que acceso a. son los cargadores eléctricos Sí. de segmento particular. Entonces, cada uno de las personas que tiene un vehículo particular que necesitan dónde cargar. Luego viene segmento de carga, y estamos hablando de carga interurbana, vehículos que se mueven alrededor de las ciudades en paqueteo, despachos, domicilios, que viene creciendo de manera bien importante, y ahí atendemos son camiones más o menos entre 5 hasta 10 toneladas. ¿Esos son estaciones especializadas o dentro de las estaciones Entonces Terpel normal? ya tenemos un mix ahí. Entonces, en electromovilidad nosotros tenemos 40 y tantos puntos en el país. Para que tenga una idea, el 85% de los vehículos eléctricos particulares en Colombia están concentrados en Bogotá y Medellín. Ujú. Entonces, ahí está concentrada buena parte de nuestra red de carga de particulares. ¿Qué hicimos nosotros hace unos años que lanzamos una marca que se llama Voltex, que está dedicada, Voltex Terpel está dedicada a la electromovilidad, a cargadores eléctricos? Dijimos, vamos a tratar de desurbanizar el vehículo eléctrico. Que suena bien pretencioso, pero ya explico qué quiere decir eso. Es decir, usted tiene un carro eléctrico aquí y quiere ir a Girardot, Que pueda ir a o girar quiere ir a Medellín, autonomía. o quiere ir a la costa. Ok. Entonces, con la red de estaciones nuestra de carretera, buscamos interconectar todo el país desde el punto de vista de grandes ciudades y ciudades Sí, medianas. rutas de Obviamente más no puede ir a circulación. Leticia en carro eléctrico. Entonces, ahí hay una red bien importante con capilaridad y cobertura muy valiosa, que la hemos ido complementando en algunos casos dentro de las estaciones, en algunos casos fuera, con hubs de carga para vehículos pesados. Ok. ¿Y por qué fuera? Porque en muchos casos no tenemos espacio en las estaciones, o las estaciones no están ubicadas cerca a un centro logístico De o de despachos. carga y despacho de los camiones. O sea, ubicaciones de conveniencia Es, para este tipo de es transporte. mucho en entradas y salidas de ciudades. Y ahí sí tenemos en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga,
grandes clientes nuestros que históricamente han estado con diésel, con gasolina o con gas natural vehicular, ahora los vemos también en electricidad. Ok. Y por último está el transporte masivo de pasajeros, el Transmilenio de Bogotá, por ejemplo. Ahí tenemos nosotros eh, varios patios con una serie de cargadores e infraestructura y vendemos también energía en una parte importante de ellos. Entonces ahí está nuestra sexta unidad de negocio, digamos, para tenerlo Pero en eso ese quiere sentido. decir, digo yo, que más que una compañía de combustible es de movilidad, Sí, perfecto. Es más, porque es nuestro, una migración natural, pues, que toca y dar. tenemos que darle hacia ahí, cada vez nos tenemos que ir expandiendo más en términos de los servicios que le ofrecemos a nuestros clientes, no nos podemos limitar a despachar gasolina. Eh, yo creo que hay pocas cosas en la vida más aburridas que ir a tanquear, ¿no? Entonces, por eso nacen los servicios de conveniencia, Claro. que usted pueda parar en una estación de servicio, encuentre un baño limpio, donde su señora, su hija, su mamá se sienta cómoda de bajarse. Bueno, ¿y qué hace usted mientras entra al baño? Pues aprovecho y compro algo Pan de para yuca, llevarme, pan de yuca. como pan de yuquita, un perro caliente, una pizza. Ahora hablamos un poquito de ese negocio. Sí. Se conecta al Wi-Fi, las personas que necesitan estar ahí un tiempo. Entonces, efectivamente, tiene mucho que ver con movilidad. Pero hay una cosa estructural y es obviamente el agotamiento de los combustibles fósiles y toda esa transición energética, me imagino que es un reto descomunal para ustedes. Lo Y es, sobre todo dosificar la velocidad de la transición, ¿o no? sí, y ahí ha habido, fíjese que eh, si nos devolvemos por ahí al 2019, que comienza un poco esta ansiedad, por llamarlo así, de bueno, o se van a acabar los fósiles o nos los van a prohibir, Mm, una de dos. una de dos. Pero estamos entre dos nubes, una Seguramente de estas bien primero prohibir importantes, que acabar, muy seguramente. Y lo segundo, cada vez echando en para mayor atrás. cuestionamiento, Sí, si quisiéramos echando para llamar, atrás. porque creo que el péndulo se nos fue demasiado rápido a un extremo. Entonces decidimos, bueno, empecemos a entender esto mucho mejor porque la penetración de vehículos eléctricos en Latinoamérica es súper baja, pero súper baja. Mm. Para que usted ¿De tenga una cuánto idea, puede ser? mire, el año pasado se vendieron 17 millones de vehículos eléctricos en el mundo, eso es el 20% de las ventas fueron eléctricas. El 68, casi 70% fue en China. Sí, claro. China Divide el va resto, arrasando en eso. divide el resto entre países básicamente europeos y América, por Ujú. simplificar un poquito la ecuación. ¿Dónde están las mayores ventas? Donde los incentivos de política pública están puestos en ese sentido. Sí. Menor impuesto, menores restricciones de movilidad y hay poder adquisitivo para hacerlo. No es nuestro caso. Las ventas en Colombia el año pasado de vehículos eléctricos fueron como 11.000. Ahí ponemos eléctricos puros y duros, ¿Híbridos? híbridos enchufables, porque hay Ujú. híbridos que no se enchufan y no consumen, digamos, electricidad. Esos 11.000 son el 5% de las ventas del año pasado. El parque automotor no llega ni al 1 todavía. Claro. Pero no podemos, esto es como negar en su momento la llegada o la amenaza del Internet, digamos, para los medios impresos, los medios de comunicación. Viene y es un hecho. Y cada día más las baterías son más eficientes en términos de autonomía, cuestan menos. El vehículo eléctrico se empieza a acercar cada vez más al vehículo de combustión interna en términos de costo. Ujú. Hay una expresión técnica que se llama el costo total del vehículo. Los americanos dicen TOC a eso, el Total Cost of Ownership. Y no tiene en cuenta solamente cuánto paga usted por el vehículo, sino cuánto vale mantenerlo. Claro. Combustible, Los eléctricos son lubricante, más eficientes en eso, de ¿no? lejos. Sí. Y hoy estamos llegando a un punto de básicamente casi de match entre un eléctrico y un vehículo de combustión interna en ese TOC. Claro. El tema es el desembolso inicial, Inicial, que es más alto. que es mucho más alto todavía. Pero entonces, yo sí creo, para responder un poco su pregunta, yo sí creo que vamos a ver cada vez más vehículos eléctricos. No creo que vamos a ver desaparecer, por lo menos usted y yo, desde el punto de vista generacional, los vehículos de Gracias combustión por lo que interna. corresponde. Así, no, así es. Y sumémosle un par de cosas. Vehículos de carga. Imagínese una tractomula subiendo la línea de una tractomula eléctrica. En el nivel de infraestructura y de vías que tenemos nosotros. Mm. No lo vamos a ver. Están diseñados para otro tema. Hay otros energéticos que seguramente podrán a futuro, se habla del hidrógeno y de otras cosas. ¿Yo a dónde creo que vamos, Jaime? Yo creo que vamos a un mundo absolutamente multiproducto, donde usted va a encontrar, hoy tenemos nosotros, le contaba, tenemos en estaciones de servicio nuestras las dos gasolinas, corriente y extra, diésel, gas natural vehicular, GLP o autogás para vehículos y cargadores eléctricos. Ujú, todo. De hecho, el que pida más, que le pidan caña. Lo que usted quiera está ahí. El pan Bueno, de yuca. y pan de yuca, perro, y le tenemos
el compresor para el aire, si tiene Eso le iba a bicicleta decir, también. eso le iba a Ahí decir tiene, para la porque cicla también. falta mucho compresor por ahí. Creo que vamos a llegar a un mundo cada vez más, como lo dije anteriormente, multiproducto, y ahí tenemos nosotros un compromiso grande porque la gente nos dice, bueno, pero ¿ustedes qué van a vender? Lo que necesita el cliente. Ujú. Y lo que necesita el cliente es de Sí, verdad. pero es un reto, digamos, de planeación estratégica difícil, ¿no? Porque Además, piense que la es velocidad, el portafolio, la y sobre diversificación. la base de una infraestructura ya existente. Sí, Porque una cosa es claro. que usted le entreguen eso Greenfield y diga, Sí, bueno, y armar de cero. desarrolla futuro qué quiere hacer, Claro. que ha sido uno de los desafíos de las tiendas de conveniencia nuestra. En la región tenemos 2.500 estaciones, en Colombia simplifiquemos 2.000, 2.100. Entre usted a buscar espacio para decir dónde pone los cargadores eléctricos, lo encuentra, ahora consígale la conexión. Claro. Y empiece usted, Sí. pero además de la conexión necesita transformador. Y adicionalmente, entonces el desafío es grande y es tratando de ir cómo logramos optimizar lo que hoy tenemos en términos de inversión, porque tampoco queremos tener, que ha sucedido en el mundo en otros temas, incluido estaciones de servicio, Una un sobreinversión. cementerio de cargadores eléctricos dispersos por ahí. Claro. Ya los estamos empezando a ver en la región. Los cargadores iniciales que llegaron eran de carga lenta. Entonces, básicamente, usted tenía que sentar ahí 3 horas. Ujú. O se sentaba, lo dejaba enchufado cargando y se iba. Hoy el día, el cliente lo que está pidiendo es velocidad. Hubo una tesis, y me revuelvo un poquito a ese estudio del 2019, que yo decía, bueno, en el 2019 se juntaron estas dos nubes y contratamos varios estudios. Estoy hablando de firmas de primerísimo nivel. Y mostraban la curva en 2030, el 15% de las ventas en Colombia van a ser eléctricos y demás. Usted hoy actualiza ese estudio y la velocidad o la Es pendiente mucho de la menor. curva es muy inferior. Mm. ¿Qué pasa entonces? Cuando usted tiene esos vehículos eléctricos, hagámonos la pregunta, ¿cómo va a ser el mercado segunda de un vehículo eléctrico? O sea, ¿quién le va a comprar a usted el Tesla de 6 años? ¿Qué le va a pasar a las baterías? ¿Dónde las va a mantener? Mejor, ¿dónde las va a disponer? ¿Cómo va a reciclar esas baterías de litio? Entonces, tenemos una serie de preguntas No por resolver resueltas. todavía muy profundas y yo por eso creo, la verdad, que vamos a convivir con multiproducto muchos años, eh, Ahí está el arte. décadas. Ahí está el arte. Entonces, ¿cómo logramos nosotros satisfacer las necesidades de Ya ha los pasado en clientes? muchas industrias. Sin duda, pero sin duda. Sí. Y el péndulo a veces se va demasiado rápido y se tiene que devolver y empezar a estabilizarse Bueno, en Europa se un está lugar. devolviendo, por ejemplo, en la reglamentación y está poniendo preguntas sobre Mire qué tan rápido Estados llegamos, no Unidos, ni llegamos. En hablar. Estados Unidos ya es otra cosa. Ese es un péndulo. Entonces, bueno, ese es el Terpel hablando de Sí, unidades de negocio. sí. ¿Cuántos Eh, empleados son tenemos en 7.200 total? más o menos en total. Directos o Directos. indirectos. Ya. Indirectos son unos 20 y pico mil más, 22.000 más o menos. Y de esos 7.100, el 60% estamos en Colombia. Eso le iba a preguntar. El 40% está en los otros 4 países. Ok. ¿Por qué? Porque muy buena parte de esos empleados están dedicados a la labor de las estaciones de servicio. Ujú. Nosotros tenemos 2.500 estaciones de servicio, 400, casi 500 puntos de conveniencia. Y usted suma ahí kioscos, unos kioscos pequeños, autoservicio, tiendas de carretera, tiendas de ciudad, lavadero de carros. Cuando suma todo eso tenemos como 500, luego tenemos presencia en unos 25 aeropuertos en la región, Sí, 20 plantas, 2 fábricas de lubricantes, la verdad, de primerísimo nivel que le compramos a ExxonMobil, como dije antes, y les hemos ido invirtiendo y modernizado de manera importante. Los cargadores eléctricos. Entonces tenemos, yo diría, una diversificación, toda muy atada a movilidad, ujú. pero una diversificación importante que pues, nos mantiene entretenidos, aparte de todo lo que pasa en el mundo regulatorio y demás que nos atañe. ¿Cómo hace uno en esa estructura de compañía, no solo de diversificación geográfica, que podemos hablar de eso, sino del perfil de los empleados que son una mayoría dentro de la organización, digamos, operarios? ¿Cómo hace uno para bajar una cultura corporativa tipo Terpel? ¿Cómo se traduce eso en la práctica? ¿Cómo hace usted para que un Y, operario de una estación de gasolina compre, capture cuál es? y déjeme, le doy una derivada adicional de complejidad. De las 2.100 estaciones que tenemos en Colombia, 300 son nuestras. 1.800 son de terceros. Wow, eso es Entonces, mucho más nosotros lo difícil. llamamos aliados Ok. y para simplificar el escenario no es igual, pero haga de cuenta que es una franquicia Franquicia. donde el dueño de la estación puso su tierra, la inversión puede ser mixta, podemos poner una parte nosotros, él, pero él la opera.
con completa autonomía. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros damos lineamientos basados en una propuesta de valor que dice, queremos tener el precio más competitivo de la zona. Queremos tener muy buena infraestructura, buena iluminación, buenos baños y prestar un servicio impecable. Y se dan directrices, capacitaciones y demás. Para que eso permee en una estructura con ese nivel de dispersión es Difícil. muy difícil ¿Cómo y hacen? tarda años. Nosotros llevamos 10 años en esto. Ahora le cuento un poquito de por qué 10 años que tiene que ver con nuestra estructura societaria. Y yo creo que la respuesta es, a alguien le oía yo esa expresión, es la escuela de la suela de zapato, calle, no hay más. Hay que salir a la calle, hay que sentarse con ellos, hay que explicarle al dueño de la estación cuál es el beneficio que nosotros vemos de cara a prestar un buen servicio y que la estación esté limpia, iluminada y el baño aseado y el precio sea competitivo. Y hay detractores los que usted quiera de esto, pero los que quiera. Y el tiempo va demostrando de manera fáctica que eso paga, que eso se repaga. Porque usted coge una estación de Terpel, posiblemente vale un 20, un 30% más que la estación de otra marca, por la iluminación que invertimos, por los baños y demás. Entonces usted se hará la pregunta y dirá, "Bueno, ¿por qué va a invertir el 30% más en su marca? ¿A cuenta de qué? A cuenta de que usted va a poder vender más. ¿Y lo están viendo? Nosotros, claro, pero sin duda, pero sin duda. Okay. Y de hecho tenemos, así como hay detractores, tenemos una cantidad, llamémoslo, de evangelizadores al interior nuestro, me refiero a esos aliados, que básicamente han visto el fruto. Este es un negocio de muchos microempresarios y es de generaciones. Entonces usted ve abuelos que tuvieron estación con nosotros, papás y ahora nietos. En Colombia hay una anécdota muy simpática que se dice, en todo pueblo de Colombia usted tiene que encontrar siempre tres cosas. La iglesia. La iglesia, la estación de policía y una Terpel. Entonces, Y eso habla lo mucho, de Terpel habla mucho de la capilaridad de la red, pero también del origen, de cómo surgió esto. Y que ahora podemos hablar un poquito de dónde surgió Terpel y demás. Entonces, eso del lado de la red que llamamos nosotros aliada, el nivel de complejidad es inmenso y tarda mucho tiempo. En la red propia, no quiero decir que sea fácil, no, pero es más mucho más acotado. controlable. Y son empleados directos Claro. nuestros o de una filial nuestra. Entonces, es mucha capacitación, yo diría mucho trabajo. Además, piense en el perfil de un operador de una estación de servicio. El nivel de rotación es alto, son personas que básicamente lo que están es ganándose su día a día y están buscando cómo crecer. Cómo crecer desde el punto de vista económico y algunos de ellos desde el punto de vista, digamos, intelectual. Usted le ofrecen un cargo en un supermercado por 10% más y arranca y dejó el puesto y se fue. Porque además trabajar en una estación de servicio es duro. Pues Póngase a pensar. el frío o el calor o lo que sea. Y atender al cliente y demás. Y el olor. Entonces, esa misma curva de rotación hace que sea sumamente demandante el proceso de capacitación y el proceso de monitoreo y reposición. de gestión. Y ahí hay todos unos programas. Tenemos un programa que se llama Vive Pits y está dedicado a ellos. Capacitación, reconocimiento. Nuestra fundación, nosotros somos una fundación dedicada a la educación de la niñez menos favorecida del país, digamos. Y tiene 6 programas pilares y un programa de ellos se llama Mi Futuro Ahora, que lo pusimos debajo de la fundación y tiene como único propósito financiarle la educación técnica superior a cualquier operador de estación de servicio o atendedor de tienda de conveniencia nuestra, de la red propia y de la red aliada, le financiamos la educación. Okay. Y ponemos el 80% de su educación. Maravilloso. Porque, por un lado, hay un valor de retención, pero por otro lado somos muy conscientes que perder a una persona de esas porque se fue a un cargo de mayor nivel es crecimiento sin duda para todos. Entonces es duro, bajar eso, esa cultura es dura bajarla, es difícil, tarda tiempo. Yo le decía que llevamos un poco más de 10 años de un cambio de estrategia que hicimos, de hecho 12, y ha tomado tiempo. Y seguro es permanente, porque con la rotación toca mantener eso No vivo. para. Oiga, una pregunta muy operativa. ¿Por qué una estación cobra X por galón y la siguiente cobra X más o X menos? ¿De qué depende la definición del precio de la estación? Entonces, cuando es el mismo micromercado, pensemos en, no sé, en 5 kilómetros a la redonda, la fijación de precio depende de quien opera la estación. Él es autónomo. Yo decido. Este es un mercado regulado, donde básicamente hay precios regulados o libertad vigilada.
La definición de libertad vigilada es bastante parecida a la de regulado, pero bueno. Pero son topes. Entonces usted tiene básicamente unos techos Ujú. y ese es el techo del cual no se puede salir. Sí. Y va gestionando con base en eso. Eh, de ciudad a ciudad sí cambian los precios de manera estructural porque depende de qué tan lejos está usted de las refinerías. Sí, eso es costo de transporte. Exactamente. Poliducto o camión. Entonces ahí hay unos componentes también logísticos que hacen que el precio varíe dependiendo de la ubicación geográfica. Pero si es el mismo micromercado, es decisión del operador. Y como es un negocio de tan bajo margen, para que tenga una idea, el margen regulado del mayorista, o sea, cuando yo le vendo al dueño de esa estación, que lo llamamos un aliado, un tercero, Ujú. eh, redondeemos, son 500 pesos. El galón vale 15.000. O sea, yo me gano 500 pesos de 15.000 pesos Sí, de capital de trabajo. sí, Es un margen muy bajito. sí. Margen EBITDA nuestro cuando el sol sale, están alineados los astros y demás. ¿Cuánto? 4, 4,5. ¿En serio? Es un margen igual que el margen de retail de supermercados. Wow. Súper apretado. Nunca pensé que fuera tan. Muy apretado. Y eso que en ROI que Entonces, la apuesta es volumen. sin duda. Volumen y eficiencias. Y entonces, ¿a dónde va Terpel en los próximos 5 años? A ver, hay varios aspectos. Uno, hablamos ahorita de electromovilidad, de transición Sí. energética y demás. Ese es un Y capítulo para grueso. nosotros, sin duda, es un elemento que hoy es difícil de rentabilizar. A usted le pregunta, bueno, ¿y cuál es el retorno del cargador eléctrico? Cero. Bueno, pero ¿cuándo se le va a repagar? ¿15, 20 años? De pronto nunca. No, pero ¿cómo así? Pues tenemos que estar, no hay opción de yo no estar. El que va y carga electricidad es el que antes cargaba en mi estación gasolina. Mm. El que hoy carga electricidad en el camión es el que cargaba diésel antes. ¿Yo cómo voy a perder ese cliente? Ese cliente cuando pare va a consumir en mi tienda, va a utilizar un aceite o un lubricante mío o un refrigerante. Entonces, para nosotros es sumamente importante seguir atendiendo. Nosotros nos debemos a los clientes y realmente este es un trabajo de atender a los clientes. Y nos gusta atender a los clientes. Y vivimos llenos de problemas y de chicharrones de atender Me clientes. imagino. 7 por 24, La logística debe ser 365 días. descomunal. Y usted mantener satisfecho a los clientes en algo que es un poco árido como es tanquear en una red que además solamente el 15% es suya, pues es desafiante. Entonces, un capítulo sin duda es movilidad y me gusta como usted lo llamó y tiene que ver con todas las necesidades que tengan los vehículos para movilizarse desde el punto de vista del energético, gas, electricidad, gasolina, lubricante y los otros dos negocios que son conveniencia, que es completamente complementario, significa que para nosotros el día que esa persona vaya a cargar electricidad, si carga en una esquina o va y carga en una terpel donde hay un altoque, muy seguramente se va a bajar a tomar aunque sea un tinto o a comerse un perro o una pizza. Entonces, para nosotros el negocio de conveniencia es sumamente relevante. Es un negocio muy duro en Colombia. Si yo lo comparo con Panamá o, por ejemplo, Chile, donde están los accionistas mayoritarios nuestros, el ticket promedio es 3 veces. Habla mucho del poder adquisitivo nuestro, además, Claro. de los hábitos de consumo. Sí. Nosotros no estamos tan acostumbrados para una estación y comerse un perro, una pizza. Por ejemplo, el panameño, donde tenemos una operación muy significativa, sí, o el chileno, sí. Y en carretera, para hacerle un símil con Panamá, pues no hay comederos, no está el rancho de Jairo, ni Juan José me importa un chorizo, ni el Que sancocho, además son parte del paseo, ¿no? sin duda, y parte de la cultura nuestra y Sí, de la idiosincrasia. total, total. Entonces, ir creando ese mercado para nosotros es sumamente relevante. Usted para hoy en estaciones de carretera nuestras, y voy a usar un término que no es mío, para que no suene pretencioso, es de clientes nuestros y dicen, es un oasis. Parar en la ruta del sol, yo paro en la estación de Terpel, puedo entrar al baño, mi señora, mis hijas, comemos algo, tanqueamos, alguien revisa internet y nos vamos. Entonces, ese negocio de conveniencia para nosotros es sumamente relevante. Fútbol, le hemos invertido mucho. Es un negocio que le falta todavía madurar y para nosotros ha sido una curva de aprendizaje empinada porque venimos de ser gasolineros. Ahora vendemos perecederos, que hay que cuidar la calidad, la atención, la logística. Imagínense, ¿Y eso lo llevar, operan ustedes? lo operamos nosotros. Directamente. Ok. Y hemos decidido complementarlo desde hace unos años con algunas marcas que consideramos nosotros son de primer nivel y generan tráfico. Por ejemplo, nos traemos la franquicia de la pizza Esbarro para Colombia y para Panamá, bueno, Sí. y de hecho ahora en Chile. Hoy tenemos ya como unas 60 pizzerías dentro de nuestras tiendas y el éxito ha sido... Entonces, aquí cuando en un hijo verdad, suyo le dice, papá, ¿tú qué es lo que haces? Usted dice, yo vendo pizza, vendo combustible, vendo todo eso. oye, pero
Mire que esa pregunta hace poco nos la hacía alguien, nos decía, bueno, hábleme cuál es la estrategia de Terpel. Y decía, pero ¿cuál de las 6 unidades de negocio? Claro, Porque tiene máscara de de todo. holding que otra cosa, Sí. porque hay un, digamos que hay un aspecto multidisciplinario importante. Entonces, conveniencia para nosotros es sumamente relevante. Ahorita cerramos una alianza con una cadena de hamburguesas que se llama Homeburgers. Sí, he visto montadas. Ya abrimos Ellos. dos, vienen más. Tenemos una alianza con Mimos, estamos empezando a abrir los helados Mimos. Ir complementando. Con cierta frecuencia tratamos de salir un poco de Colombia y dejar de mirarnos el ombligo. Miramos países de la región, vamos a otros continentes a entender un poquito qué está pasando en movilidad y el desarrollo de la conveniencia de esas Es tiendas, enorme. aterrador. Y es como unas grandes marcas se vinculan a un punto de venta y le ayudan a usted no solamente a generar tráfico, sino a fidelizar. Ujú. Y ahí me voy para el segundo punto. Hace unos años nosotros decíamos, bueno, más o menos paran en Terpel 1,5 millones de personas al día. ¿En total Colombia. o Colombia? Colombia. Bueno, Al día. ¿quiénes paran? No tengo ni idea. Bueno, pero a ver, pero son taxistas, son motos, son particulares, mujeres, hombres, no sé. Hay que hacer una inversión ahí. Entonces viene, y hace unos años lanzamos un programa de lealtad, varios se nos rieron, hoy se llama Vive Terpel. Ese programa hoy tiene más de 3 millones de clientes vinculados al programa, cerca de 2 millones activos, es decir, todos los meses hace una transacción. Entonces yo empiezo a saber que Jaime para siempre en la estación de la salida a Alto el Vino en la 80, o en la de Melgar, o en la 127 con autopista. De aparte de que tanquea extra, se toma un capuchino. Ay, ahora está pidiendo pizza a domicilio de la casa y adicionalmente come helado de Mimos. Entonces yo empiezo a conocerlo a usted mejor y desde el punto de vista Pero ¿cómo de está poder capturando esa rentabilizar el cliente información? por el programa de lealtad. Ya. Usted tiene que paga acumular con. puntos. Ok, listo. Entonces Usted paga con una tarjeta. o ni siquiera, con el medio de pago Usted que usted acumula quiera. puntos y con eso A usted le van a se va preguntar cuando Listo. tanquee en Terpel Sí. o vaya a una tienda nuestra, acumula puntos. Ya, ya. Lo único que tiene que dar es su cédula y usted Sí, sí, acumula. listo. Tiene una Le aplicación. va registrando todo lo que usted consume. Y de ahí viene, aparte de poder conocer sus hábitos y demás, viene toda No, una estrategia de marketing hipersegmentado y es, a Jaime nunca come mantecada. ¿Para qué le voy a hablar de la mantecada? Ni come perro, es sanísimo. Entonces solo come palito de queso y toma capuchino. Pues a usted le voy a informar cada vez, cuando yo le conozco sus hábitos de consumo, que es hora de tanquear, las estaciones que les gusta, qué promoción le tengo, el palito de queso 2x1, el ok. capuchino y demás. Y eso eso, nos va eso están llevando. dando, digamos, Están dando en la 30 años. capacidad de desarrollo, analítica y Así es, ofrecimiento. así es. Hoy lo tenemos, de las 2100, lo tenemos en un poco más de 1000 estaciones. Mucho, sí. Eso Claro, es hay una muchos inversión sectores grande, supongo. rurales. Grande, grande. Sí, Tecnológicamente nos tocó renovar completamente el software de operación de claro. punto de venta, lo que se llama el POS, eh, cambiarlo completamente y una inversión detrás en marketing digital y analítica muy Full, grande. claro, Pero estamos absolutamente convencidos que estamos sembrando. seguro. Porque yo necesito saber, y entonces lo mismo me pasa en los cargadores eléctricos. Usted llega a un Voltex y ¿cómo paga? Con el app. Ok. Y está vinculado a Videterpel. Y yo sé que usted carga 27 kilovatios cada 3 semanas en tal lado. Y empiezo a conocer sus hábitos con el único objetivo de poder Ofrecer mejor, entender fidelizar. mejor, poderlo fidelizar y maximizar. Ese negocio, no sé cómo lo llaman, retail o cómo llaman Sí. toda esa unidad. No, nosotros tenemos una unidad de conveniencia que maneja las tiendas Sí. y una unidad de estaciones de servicio que Bueno, pues maneja están las estaciones. integradas en información Están integradas en información. digamos, y en estrategia futura de atención al Así cliente. es. Tal. Pero los otros negocios, por ejemplo, todos los aeropuertos, lo que es, digamos, business to business, Volviendo a la etcétera. pregunta del futuro. Sí, ¿eso hacia dónde va? Entonces, el negocio lubricantes. Usamos la marca móvil, porque hicimos un negocio con móvil de muy largo plazo, que yo diría que es no me atrevo a decir que sea la mejor marca del mundo, pero es una de las mejores marcas del mundo. Entonces, el nivel de inversión de ellos en R&D es gigantesco. Entonces, ¿para dónde va ese negocio? Ese negocio va básicamente a generarle a usted cada vez mayor eficiencia en su vehículo, duración, potencia y disminución de emisión de partículas de carbono. Puede sonar un poquito contradictorio porque cada vez los lubricantes le van a ayudar a usted a consumir menos combustible, pero sí, para allá vamos. Entonces, ese negocio que está un poquito desligado del combustible puro Sí, y duro, puro y duro. le vemos un futuro muy promisorio. Nosotros desde que compramos esos activos de móvil que van a ser 5 años, hemos crecido más o menos en un 60% el negocio, ha sido bien interesante.
y creemos que tiene todavía un potencial muy grande. Si usted va a Perú o va a Ecuador, Colombia, ya no tanto. La proliferación de marcas de lubricantes y aceites es gigante y hay una capacidad todavía, una oportunidad, perdón, de crecimiento significativa. Y el lado de innovación está todo, digamos, derivado de esa sombrilla de móvil. En el negocio de aviación, eh, crecer para nosotros es difícil. Tenemos una participación muy grande en Colombia, de participación de mercado, en lo que es la comercialización. Hay oportunidades en la operación en algunos aeropuertos, algunos están bajo concesión, donde estamos nosotros, en otros hay terceros. Y ahí lo que nos interesa es estar muy de cerca de la aerolínea en lo que nosotros llamamos valor agregado y es en operarles con los mejores estándares el tanqueo, Sí. vulgarmente hablando, del avión, que tiene un nivel, digamos, de sofisticación frente al de un carro impresionante. Y de seguridad, me imagino. Hay que, ese combustible hay que filtrarlo 3 veces antes de que llegue, digamos, al ala de avión y demás. Ese negocio, el crecimiento lo vemos más fuera de Colombia. Ya. Por ejemplo, en República Dominicana tenemos un 30 y pico por ciento de participación de mercado. Estamos en 5 aeropuertos y hay un par de zonas del país que son muy relevantes donde siempre estamos buscando tratar de entrar. En Panamá tenemos aviación y en Perú pues somos muy chiquitos. O sea, hay un potencial de crecer todavía. Y si usted lo mira a futuro, se habla mucho, no sé si ha oído algo que se llama SAF. Sí, claro, ese es un reto descomunal y un Entonces, riesgo descomunal al mismo el tiempo. SAF como combustible hoy vale, Explique qué es eso. es el combustible sostenible de aviación, Ujú. Sustainable Aviation Fuel, que viene de biomasa, viene de aceites vegetales, viene, digamos, Y hay de otros. discusiones regulatorias de que, Las que quieran. sí, Entonces, por ejemplo, hoy le vale a usted 4 veces más un galón de SAF que un galón de jet fuel. lo De lo cual que no se lo hace habla es, viable. entonces de lo que se habla es, no, es que usted no va a tanquear un avión con 100% de SAF. Usted le va a Mezcla. poner una mezcla, una porción, y va a ayudar a generar menores partículas, emisiones de partículas de carbono. Sigue siendo un componente de precio muy importante. ¿Dónde ha surgido mucho más el SAF? En países que bajo su política pública han dicho, Yo para usted suspiro. habitar aquí, se tiene que tanquear por lo menos con tanto de SAF y yo le doy a usted un subsidio. Claro. Entonces nosotros estamos siempre ahí, yo le diría, participando de mesas de discusión y de trabajo con el ministerio, con los actores, digamos, de la cadena, desde arriba hasta palmeros, hasta refinadores, de ver cómo lo podemos articular, porque nos pasa igual que con los carros, con los vehículos. Lo que necesita el avión lo vamos a proveer nosotros. Ese es nuestro interés, estar ahí. Entonces el negocio tiene un potencial de crecimiento todavía con o sin SAF, sobre Ujú. todo para nosotros fuera de Colombia. El negocio de conveniencia yo creo que tiene una potencial de Enorme. crecimiento enorme en este país, enorme. Y lo hemos visto a medida que hemos ido complementando nuestra propuesta. Mire, le doy un dato que no necesariamente es intuitivo y es el segundo vendedor de perros calientes en este país es Al Toque. ¿En serio? 180.000 perros al mes venden los Al Toque. O sea, cuando usted ve esos números, usted dice, no puede ser, pero ¿cómo O van a sea, vender 180.000 yo, perros? yo una vez oí una historia parecida de un tipo que estudió conmigo por fuera y que son los dueños de Cinemark. Eh, Es el, y entonces un día me daba las cifras de lo que venden en la salsa de queso para los nachos. Eso es toda la plata del mundo cuando usted agrega eso, ¿no? entonces, Donde el negocio ya no se convierte en la boleta para entrar al cine, sino todo ese tipo de cosas. claro, el margen de comida es muy superior. Muy superior. El costo de operación de una tienda es muy superior. Por ejemplo, a nosotros nos ha pasado que pues, las tiendas queremos que sean igual de bonitas o más bonitas que la estación, agradables, entonces tienen wifi, aire acondicionado. Entonces, cuando usted empieza a sumar todos estos componentes, tiendas 7 por 24, dice, bueno, yo estoy en la mitad en La Dorada. ¿Quién va a entrar a las 3 de la mañana? Bueno, pero mi propuesta de valor es que tiene que estar abierta. Si llega alguien y necesita el baño o por lo menos si quiere tomar un café. Entonces, empezar a racionalizar y a conocer el nivel de demanda de recursos de ese negocio Es para nosotros ha tremendo. sido un desafío inmenso porque no venimos de ahí, Mm. ¿no? Esto es algo que hemos Sí, venido sí, son aprendiendo, líneas pero tiene un nuevas. potencial muy grande y de ahí es que hemos traído esas marcas que le mencionaba porque van Claro. complementando nuestro portafolio. No, y uno aprende de ellos. Nos viene un desafío inmenso, por ejemplo, el domicilio, el delivery. Entonces, a nuestras tiendas al toque de ciudad le piden a domicilio eh, y, nos Es una nos descolocada. ponen en apuros porque pues no estamos preparados, a pesar de que nos apalanquemos en agregadores y una cantidad de jugadores que hoy en día saben de eso. Entonces ahí vamos Ok. evolucionando. Ese tiene sin duda un potencial de crecimiento muy grande. El negocio industrial, típicamente industrial de combustibles, se tiende a mover mucho con el PIB.
Ok. sobre todo los grandes consumidores de Claro, combustibles que mencionamos. hay una correlación muy Entonces grande. ahí es muy difícil usted crecer, salvo usted gane participación de mercado. Eh, Para el tamaño nuestro, en ganar participación de mercado no hay tanto potencial. Ujú. Entonces estamos mucho en una, digamos, en una situación más de protección y de agregar valor con servicios que complementan el suministro. Pues yo le presto la operación, le hago medición de la calidad del combustible y le voy prestando una cantidad de servicios detrás. El negocio del gas natural vehicular es un negocio que ha tenido en Colombia unos up and downs interesantes. Veníamos bien en términos de volumen, pero claro, hoy tenemos el desafío que pues, para todos nosotros en este país es conocido y es Si hay gas o no hay gas. ¿qué va a pasar? Y gas Y el importado y gas más importado caro. vale 2 veces y media y es un sustituto de la gasolina. Cuando usted va a alguien que consume gas natural, mayoritariamente en Colombia, tiene un carro dual. Es decir, su carro era gasolina, lo convirtió a gas Sí. y tiene un switch. Baja y sube, baja y sube. Entonces, si usted se le subió y el que vive del carro le hace la cuenta a usted perfecta. Aquí es donde volvemos a que hay que salir a la calle para entender. Usted hace cuentas de Excel allá en el escritorio y cuando se sienta con un taxista, le destroza esas cuentas. Dice, bueno, ¿y dónde está el mantenimiento de las llantas? ¿Y dónde está lo que pasa con el cilindro en el baúl? Y empieza esto a andar. Entonces ahí hay, digamos que hoy en día tenemos un desafío importante de mantener ese negocio y ver cómo logramos que la competitividad en precio o el ahorro para el dueño del vehículo se mantenga para el que el gas siga teniendo potencial. Y me queda el negocio de electromovilidad, que tiene ese signo de interrogación que yo creo todos tenemos, es Sí. bueno, ¿hasta cuándo va a llegar la penetración? ¿Va a llegar un boom? ¿No va a llegar un boom? Y en el cual un poco vamos nosotros montados en la cresta de la ola según se va moviendo la ola. Y hemos ido acelerando o a veces hemos ido desacelerando. Yo sí creo genuinamente, Jaime, más allá de eso, que en el segmento de carga hay un potencial inmenso. Porque usted coge hoy una compañía de carga, me refiero de carga urbana, digamos, Ok. y hace la cuenta y la cuenta le da de lejos. Con un diésel subsidiado como el de Colombia, la cuenta le da de lejos. Y bueno, sumen el complemento de ESG o Sí, claro. su aporte ambiental y como Es quiero, descomunal. que de ahí le sale otra conversación Sí. para los fanáticos del tema ambiental y es, bueno, usted mide la huella del vehículo eléctrico, la que genera el vehículo, O todo lo que implica. o La red. desde que nace Claro. hasta que muere, y de dónde venía el mineral con el que hicieron la batería, y qué pasa con el litio, y hay unas discusiones en Mucho las más que amplio. además no me voy a meter porque son bien polémicas, pero son más Lo amplias. quiero llevar a otro tema ahora. Y es, ¿qué siente un financiero llegar a presidir la compañía? ¿Cómo es la ruta? Diga, en últimas, ¿usted por qué llegó ahí? Bueno, esa pregunta la tendríamos que hacer a un par de miembros de junta, pero voy a hacer mi mejor No, intento. de su interpretación, no la de ellos, de la suya. O sea, A ver, mire, eh, porque usted llevaba financiero, ¿qué? ¿14 años? Antes de llegar a la presidencia de Terpel. un poquito más, Un poquito más. más, Ok. casi sí, 15. Eh, yo antes de trabajar en Terpel, trabajé realmente en pocas compañías, pero siempre en finanzas. Sí. Entonces, desde que me gradué, yo estoy Roman Haas, sí, por Roman Haas, fuera. Philip Morris, Todas de afuera. Citi, todas Más corporativo americanas. no Ah, hay. no, no puedo. Sí, no Y eso puedo. era viviendo allá. Sí, Ok. O sea, criado en una corporación, en varias gringas, sí, señor. Sí, para así más es. años, como dice. Viví unos años en Filadelfia trabajando ya. Y para contar cómo llegué, que creo que puede ser parte de la respuesta, eh, viviendo allá casados con mi señora, nacieron nuestros 2 hijos y Roman Haas vendió toda su operación de Latinoamérica y me dijeron, Y ahora, prepárese para quedarse. Y arrancó el proceso y ahí mi señora se angustió un poquito en la quedada, ya era definitiva, porque yo sí, es que estaba cuando uno le expatriado. dicen que algo es para siempre, uno se asusta. Entonces, en varios casos en realidad, sí. Mucho. Entonces, ahí salió la oportunidad de venirme para Terpel. Ok. Ah, o sea, apareció esa oportunidad, no fue que usted se vino a apostar, sino No, que, no, ok, apareció lo esa conectaron y oportunidad. ya. Yo debo ser muy franco, no conocía casi de Terpel, la verdad. Pensé que eso era una compañía estatal. Bueno, ahí afortunadamente me aclararon el tema y me la jugué en ese sentido para venirme acá. ¿Qué edad tenían De sus hijos? financiero. Mis hijos tenían
2 y 1. Bueno, perfecta para trastear. Oh, ahí no había ningún drama. Ningún lío. De hecho, ni se acuerdan Sí, me imagino. de Estados Unidos para nada, pues, de esa época. Y llegó el financiero, llegó el momento de la integración de esta compañía. Esta compañía nació hace exactamente un año más que yo, 56 años. En el 68 Ecopetrol decide crear Terpel Bucaramanga porque se empieza a angustiar por desabastecimiento de combustible y cobertura de estaciones de servicio en ciertas zonas del país. Crea un Terpel, luego se crean otros 6, terminamos en 7. Y en el 2001 todos esos accionistas, yo creo que de manera muy acertada dicen, esto vale mucho más junto Claro. que disperso. La integran. En el 2004 nace operativamente la organización Terpel y yo llego en el 2005. Ok. Yo llego... Pero seguía siendo de Ecopetrol, o ya la No, han vendido. no, absolutamente privada. El Privada. mayor accionista en ese momento, de hecho, era Promigas. Ah, ok. Pero ya Ecopetrol se había ido. Sí. ¿Cuándo llegan los nuevos accionistas? Los nuevos accionistas llegan en el 2010, mayo del 2010. Ok. Sí, esa historia tiene varias aristas, pero ahí detrás de Promigas estaba Enron, luego Ashmore, bueno. Y deciden vender y llega un grupo económico chileno que se llama Cupec. Sí. Una absoluta aplanadora comercial que realmente sabe de retail de combustibles, porque en Terpel no teníamos ni idea. Y nos desafía, y ya vuelvo a la pregunta, yo me le desvío muy rápido. No, está perfecto. Y nos desafía en el, ustedes no tienen ni idea de quién es su cliente. Y este no es el negocio. Ahí nace, respuesta a una pregunta suya hace un rato, del cambio de estrategia y demás, ahí nace ese cambio de estrategia, enfocarnos realmente en el cliente y en el servicio. Y de la mano de eso, digamos, ir creciendo. Entonces llego a Terpel, me toca esa integración, un poquito traumática, porque 7 compañías, diferentes sistemas, yo por azares del destino, seguramente algún castigo divino, participé en proyectos de integración y de implementación de ERPs, de SAP, de hecho cuando estaba en Roman Haas. Entonces me dijeron, Yo creo que castigo divino. cuélguele sistemas. Y me colgaron sistemas y el mayor dolor de cabeza en la integración era eso. Claro. Bueno, entonces ahí arranqué en sistemas, pero siempre en Philip Morris, en Roman Haas, a pesar de tener rol financiero, estuve muy cerca del negocio y creo que conté con suerte de estar en compañías donde el rol del financiero era relevante. No era un bean counter de atrás, no, era relevante. Y de hecho usted tenía que salir a la calle, tenía que salir con los comerciales, sentarse con los clientes, entender las finanzas de los clientes. Entonces, de alguna manera tenía en la vena el interés de conocer más del negocio puro. Que aquí vimos son 6 unidades de negocio, la verdad que fue bastante desafiante. Y siempre estuve o traté de estar cerca del negocio. Algunos dirán que más, otros que menos, pero traté de estar. Mi deseo siempre fue dirigir una compañía. Okay. ¿Sí? Sí. Entonces, si me preguntan, oye, ¿cuál era su objetivo? No, yo quiero ser gerente general. No, seguramente lo vi de mi papá. Entonces, cuando usted me dice, bueno, ¿cómo llegó allá? Yo creo que el hecho de haber participado durante estos años en la transformación de la compañía, en la integración, en su expansión internacional, porque también debo ser digamos, muy agradecido, me permitieron participar en todos los frentes. En el frente de adquisición, de financiación, fuera. Sí. En la inscripción de la compañía en la bolsa, en las emisiones de bonos. Entonces tenía, digamos, cercanía con el negocio desde el punto de vista de conocimiento del negocio. Muy poca cercanía, digamos, de calle con la gente. Claro. Entonces creo que por ese lado fue como llegué. ¿Qué pasó cuando llegué? Pues bastante más desafiante porque primero, uno no se imagina esto, pero la reacción de varias personas luego se van dando cuenta era, uy, llegó el financiero, esto va a ser una pesadilla y nos van a votar a todos. Van a ajustar todos los gastos. Llegó la cuchilla. Rentabilidad y nada más pura. alejado de la realidad que eso, porque de hecho lo que más quería yo era realmente aprender del negocio y salir a la calle. Entonces me dediqué unos meses, a pesar de conocer bien la compañía, más no a la gente, más no a la calle, me dediqué varios meses a hablar con muchas personas. Eso, ¿cómo fue eso? ¿Qué es ir a la calle? ¿A dónde se fue? Vale, entonces lo primero que hice, mis primeros 2 meses, aparte pues de atender a los diferentes stakeholders, que son varios, fueron reuniones grupales y uno a uno. Yo tuve más o menos 74 reuniones. Las tengo contadas porque tengo escrito todavía qué pasó en cada una de ellas. Y mi objetivo de esas reuniones, cuénteme usted qué opina de lo que estamos haciendo y las típicas 3 preguntas. ¿Qué de lo que estamos haciendo funciona y lo deberíamos cambiar? ¿Qué estamos haciendo que no deberíamos hacer? ¿Y qué no estamos haciendo que deberíamos hacer? Y empiezo a tomar nota. Eso pasa primordialmente en una oficina.
es decir, aquí en un edificio. Luego empiezo a ir a las filiales y nosotros en Colombia llamamos regionales, y a sentarme a oír y a escuchar un poco a la gente, pues hasta cierto nivel. El tiempo no me daba, digamos, para poder hablar con todos. Y de esas conversaciones grupales, de ese salir un poco a la calle, eh, pues para mí lo único que sale es una cantidad de información ¿Le valiosísima. cambió mucho la percepción original? Pues fíjese que en un par de aspectos sí. Uno, por ejemplo, eh, yo 15 años acá me conozco esta compañía de memoria, puedo dictar de la A a la Z lo que quieran. No conoces es nada, conoces los números, no tienes ni idea del resto. Y me lo dijo por ahí alguna persona alguna vez en una regional, me dijo, y ojalá logre tener más empatía. Se lo dijo usted. Sí, Con la aprehensión de un financiero. yo he sido, uno, no soy el más extrovertido, el más sociable y demás, y bueno, y financiero de 20 y pico de años, Claro. eh, y me causó una, o más bien me generó un mensaje Hay que darle un bien premio a ese tipo. poderoso de eh, quítese los zapaticos elegantes y lo queremos ver en la calle. Pero he contado con la fortuna de tener un equipo espectacular que además me ha jalado mucho a una cantidad de cosas que yo no soy muy bueno. Por Entonces, ejemplo, aparte de salir a la calle, es las reuniones con 200 clientes al tiempo. Digo, ¿y nos vamos a parar en el paredón? ¿Qué? ¿A qué nos vamos a parar ahí? ¿O es que creemos que 200 clientes van a decir que todo está perfecto? No. Y varios son, pero hay que pararse. Y yo creo que eso responde mucho o confirma eso que le dicen a uno, que uno siempre se tiene que rodear de gente mejor. Porque realmente hay mucha gente mejor que uno en cada uno de los temas. Entonces, el equipo con el que yo estoy, que además con algunos de ellos llevo muchos años, porque ese era el otro desafío. Yo entraba a ser jefe de 8 pares. 8 pares con los que con muchos compartí 15 años. claro, eso es difícil. Donde usted vulgarmente puede decir, nos burlábamos del mismo jefe, los dos juntos. Sí, sí. O criticábamos una cosa que decía un jefe y demás. Ahora Lo me digo toca a mí. coloquialmente, pero es No, no, cierto. es así, claro. Y ahora el de la burla, el que se van a burlar soy yo. Sí, Pero, en privado. pero ese equipo me ha ayudado muchísimo a mí en el aterrizaje y me ha jalado mucho bueno, vamos a trabajar en la empatía, en la cercanía, Ok. con autenticidad, digamos. Yo no puedo, hay cosas que yo no puedo hacer. Por ¿Y ejemplo, cómo siente que oiga, le hay va que, en hay que disfrazarse. No hay posibilidad alguna. Yo no me he disfrazado ni dejar. bailar en la fiesta de fin de año en la compañía? Todas esas vainas. Este fin de semana estuvimos en el Carnaval de Barranquilla. Nosotros ¿Y tenemos cómo le fue? Me fue bien. De hecho, fui el autor de varios de los desórdenes, pero no había ido nunca, por ejemplo. Ok, yo no he ido nunca. Nunca había ido. Vale la pena ir. No, me invitó el presidente Promigas, que estuvo con nosotros también acá. Bueno, compartíamos, de hecho, Ah, sí, estaba con estábamos Juan Manuel pegados de Rojas ahí, de ahí. Juan Manuel al lado. Sí, porque además con esa compañía todavía tenemos Son, muchos claro, vínculos muchos. de muchos años Sí, de sí. ser accionistas y demás, y con los que trabajan para Juan Manuel. Bueno, entonces usted es un tipo, pues obviamente, formado financiero y un poco introvertido. Entonces, el capítulo de la relación masiva, digamos, es un capítulo que De- viene trabajando duro. Es desafiante, sin duda es desafiante. ¿Y cómo se ha sentido con eso? Me he sentido cómodo, sin duda hay momentos que yo diría, pudimos haber hecho mejor, ¿no? Pudo haber sido un poquito más espontáneo, pudo haber sido un poquito más. Eh, el otro es el capítulo externo en términos de comunicaciones, Ok. que hay una discusión interesante. Comunicaciones y relacionamiento, supongo. Es Exacto. con Entonces quién conversa uno, con quién se mete. relacionamiento desde el punto de vista de accionistas e inversionistas. Ese lo llevaba haciendo años. Más Digamos natural. que me siento más cómodo. Luego vienen medios, gremios, gobierno, Congreso eventualmente. una cantidad, digamos, de actores con los que no No era tengo su experiencia. interlocución natural. Piscina en la que no me siento tan cómodo de nadar, para serle muy franco. Me gusta bastante poco el reflector, Sí. ¿sí? Me gusta poco. Entonces, ha habido un trabajo también y afortunadamente he estado muy bien acompañado de algunos miembros del equipo que no solamente lo hacen mucho mejor, sino que se sienten más cómodos ahí. Ujú. Y tratamos en conjunto de decir, mejor usted. Y hay situaciones en las que el mismo equipo me dice, vamos a hablar de este tema y vamos a llevar esto donde unos clientes. Fresco, quédese tranquilo. Tómese ahí el agua y yo manejo esta parte. Ok. Y la verdad, pues tengo una relación muy cercana con la mayoría de ellos. Entonces, ese ha sido, digamos, un tema de aprendizaje. El escuchar ha sido un aprendizaje fuerte.
no quiero aquí estigmatizar a mis compañeros financieros, pero no somos los más acostumbrados a escuchar. Usted tiene el número habló aquí. Habla solo, se supone que habla solo. Eh, y cuando alguien le está hablando, usted ya tiene la respuesta aquí hace rato. Lo único que estoy esperando es que termine de hablar para decirle Para decirle, qué vea, es esto. este es el margen. Pues resulta que ahora las conversaciones no tienen solamente que ver con números, sino uno con una cantidad de temas. Para nosotros es algo muy valioso, Jaime, y no es cliché, y es la gente. Y en eso sí, eh, digamos, yo nací en una casa donde para usted el respeto por los demás es absolutamente primordial. Yo me acuerdo de mi viejo decir, ¿usted quiere conocer a alguien bien? Vea cómo interactúa con alguien al que no tiene que descrestar. Vea cómo trata a la niña de los Te voy tintos, a dar un al ejemplo conductor. sin nombrar el santo. Una vez, yo viví en Argentina un tiempo. Me tocó ver cómo el presidente de un banco se colaba en una fila donde había otra cantidad de gente. Yo dije, con este tipo espero no hacer negocios jamás. Entonces, ese tema de las personas que real, y si usted lo indaga, lo vive, nosotros lo medimos mucho, nuestro ambiente de trabajo es un ambiente muy agradable. Y pasamos mucho tiempo en el trabajo, lo tenemos que disfrutar. Roces y peleas y fricciones, las que quieras, es que tiene que haber. Pero cuando uno combina eso eh, y se acerca a la gente con autenticidad, yo creo que la gente le cree. Más allá de que su mensaje puede ser duro o no duro, me puede gustar o no gustar. Y eso en cierta medida pues me ha ayudado con los clientes y me ha ayudado con los equipos, digamos, comerciales y operaciones, que era con los que menos yo interactuaba. Porque hay un interés genuino de, no solo la tenemos que pasar bien, sino que, ojo, que es que aquí todos tenemos que estar bien, nos tenemos que tratar bien y respetar y cuidarnos a todos. Le hago una pregunta inversa. Uno diría que por naturaleza todos los cargos que ha tenido ha involucrado mucho su relación con accionistas. Y uno podría decir, su carrera ha estado marcada por estar en corporaciones donde los accionistas son, entre comillas, llamémoslos distantes. Es decir, pues, obviamente en el sitio, obviamente en Roma Haas y obviamente ahora el grupo Copec, pues están en Chile, son una familia, etc. ¿Qué saca de todo eso? ¿Qué saca de, llamémoslo para simplificar, trabajar para otros? ¿Cómo es esa dinámica? ¿Cuál es la sensibilidad que uno tiene que tener para eso? Y déjeme le hago una acotación a esa pregunta suya por un instante, y es, en esas corporaciones usted realmente no ve al dueño, ve unos accionistas que tienen cierto nivel de participación, algunos más activos que otros. Aquí sí hay dueños, y el dueño ejerce desde el punto de Aquí vista Interpel, o enterprise. sea, la familia Angelini, Copec, Sin están duda, involucrados, inversos. los miembros de junta nuestros, nosotros somos 7 miembros de junta, eh, 4 son de COPEC, ejecutivos de COPEC, que se sienten dueños en el buen sentido de la palabra y participan en las decisiones y demás. Y de los otros 3 son accionistas de los tepeles. Ok. Entonces es una junta que tiene una riqueza importante, un desafío también, y estos son dueños, conocen y han operado el negocio y participan en conversaciones siendo muy respetuosos y empoderando, pero participamos en conversaciones duras de, así no funciona la válvula. Y le estoy hablando literal. De un ejemplo concreto. Y claro, el que viene de finanzas hablando de la válvula, eché el cuento que me echaron allá y lo eché mal. Entonces, aquí en ese sentido sí hay dueño. Y varía un poquito frente a las otras porque, primero, cuando usted es administración está dentro de una junta, eh, usted está en un sándwich. ¿A qué me refiero yo? Por esa junta es de dueños. Para nosotros lo mejor es que en esa junta haya armonía. Si yo estoy en la mitad y no hay armonía, por Sí, donde es muy rompe difícil. siempre la cuerda, por lo más delgadito. Mm. Entonces, propendemos siempre, ¿por qué? Información oportuna y simétrica. Yo tengo una frase de algún jefe mío brasilero y era, cero sorpresas. Me miraba a los ojos y me decía, cero sorpresas. Cero sorpresas no quiere decir esconda las noticias malas. No, 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 no. es lo que usted va conociendo y va sabiendo, vámonos sacando a Transmítalo. relucir porque lo tenemos que tramitar entre todos y hay input. Y eso en términos de interacción con ellos Es ha clave. sido muy valioso porque es que la construcción de confianza tarda tiempo. Oh. Uno la destruye en un segundo, pero construir confianza, eso nos ha permitido tener un nivel de empoderamiento interesante y valioso. Pero tenemos 10.600 accionistas. Entonces le acabo de hablar de 3. Claro. Y ahí hay personas que traían las acciones de Terpel, Bucaramanga,
de la abuelita, el fondo institucional, el fondo de pensiones. Entonces, hay unos perfiles bien diferentes ahí donde trabajar para ellos es demandante porque no necesariamente conocen y entienden qué pasa en el día a día de la operación. Mientras que los otros accionistas que nombré Son muy lo sofisticados en lo el tema. conocen mucho más, Mm. pero realmente nos enseñaron de ese negocio. Pero ha sido una interacción, realmente no me puedo quedar, ha sido una interacción para nosotros sumamente valiosa y hay muy buena retroalimentación constructivamente hablando de, por ahí no es, ¿por qué no repensamos esto? Y tratamos de mantener, nuestra junta es mensual, que a veces la intensidad es alta. Después del COVID la hacemos una presencial por trimestre y las otras virtuales, porque realmente en la virtualidad es difícil tener una junta directiva, no Sí, es es fácil difícil. para la interacción, pero nos ha permitido generar ahí, digamos, una dinámica que yo llamo de bastante valor, porque es, hablemos de las cosas que realmente vale la pena. Si el margen bajó de 38.1 a 37.9, es el periódico de hace 2 semanas que no te va a agregar valor aquí, salvo pase algo estructural. Y hemos logrado de la mano de ellos tener una dinámica de conversaciones mucho más de futuro. Estos accionistas son de... alguien nos habla, por ejemplo, del entorno. Entonces usted me decía, oye, tiene esa nube negra de la descarbonización, electromovilidad, pues estamos viviendo un momento país complejo. Nosotros hemos parado de invertir un peso. Nosotros tenemos como política de inversión el 50% del EBITDA que generamos normalmente se reinvierte en el negocio. Pues hay cosas buenas en que invertir, si no se guarda. Obvio, sí, no es para botarlo. Y no nos ha alcanzado la plata en los últimos 2 años y el presupuesto de ustedes es el presupuesto de CAPEX más alto y es una mirada muy de largo plazo. Nos enseñaron muy al comienzo, para que usted tenga una idea, en el año 2010 pues estamos hablando de la 3G y concesiones y demás. Bueno, ¿cuál es el estudio de ustedes de carreteras? ¿De cuáles carreteras? De las carreteras de Colombia. ¿Dónde van a estar las concesiones? Los necesito comprando lotes en las concesiones, que ahí es donde Claro, vamos a sembrar. para ir No, ubicando. pero es que, ¿qué pasa si no pasa o si se demora 10 años? ¿Cuál es el problema? Ahí está la tierra. Va a llegar. Necesitamos que piensen en grande. Esa ha sido una lección bien importante de accionistas de ese perfil y es, no piensen en chiquito, piénsenme como dueño, piénsenme en grande, piénsenme que usted está sembrando para sus hijos, para 1 o 2 décadas más adelante. Y ese ha sido un desafío bien ¿Y cuál interesante. es la visión de ustedes en temas de impacto social? Mire, eh, para nosotros el tema social es muy relevante por una razón y es que, vuelvo a lo de la iglesia, la policía y la estación, realmente estamos en todo el país. A mí me pasa que a veces en reuniones estamos hablando de la problemática de Bogotá. Les digo, ustedes fueran ahorita a Putumayo, al Cauca, al Casanare o al Catatumbo, donde tenemos estaciones, es otra Colombia. Entonces, nosotros tenemos varios pilares en el tema social. El fundamental para nosotros, de lejos, es la educación. Yo le hablaba un poquito de la Fundación Terpel, Sí, que creamos hace como 20 años, tiene varios programas, y está dedicada muy de la mano, de hecho, del Ministerio de Educación, en trabajar en programas donde lo que nos interesa realmente es cómo logramos elevarle el nivel de calidad de educación a los niños de este país. Y por ahí hay que entrar, por los maestros. Usted un programa muy importante de liderazgo, trabajamos con el Ministerio y otras entidades, por ejemplo, formar a los maestros en los 7 hábitos de Franklin Covey. No sé si ha oído Franklin Covey, que habla mucho de management y de sí, gerenciamiento, sí. de cómo De usted tiene que liderazgo. ser eficiente, Mm. no procrastinar, priorizar, eh, porque es que ellos son los que le van a enseñar a los niños. Hemos medido, de hecho el año pasado estábamos hablando de eso, bueno, empecemos a medir un poquito más el impacto de lo que hacemos nosotros. Hemos invertido por ahí unos 70.000 millones de pesos en este tema de educación, impactado cerca de 2 millones de niños, y bueno, empecemos a medir que hemos generado impacto o no hemos generado impacto. Y empezamos a ver marginalmente cómo las pruebas saber de las instituciones donde hemos participado, porque yo creo que decir intervenido suena muy pretencioso, ha empezado a aumentar. Y ha empezado a aumentar y eso es, para nosotros es música. Entonces, el tema social es muy relevante y hay un tema social que pasa desapercibido porque tiene mucho que ver con la obligación que tenemos nosotros como servicio público de garantizar el suministro del combustible de calidad en todo el país. Le doy ejemplos. Entonces se cierra el Cauca, hay una minga, la vía está cerrada. ¿Qué hacen? Entonces usted dice, pues no, pues está cerrado, no hay, De malas. esa respuesta no existe
y menos para nuestros stakeholders. Entonces nos toca articularnos con el gobierno y traer combustible del Ecuador. Y nos toca movilizar tractomulas por trochas desde Neiva hasta Nariño durante 18 horas. ¿Cómo le fue en esa rentabilidad? No, perdimos. Claro. ¿Cómo así que perdimos? ¿Y cómo más llegamos? Pero son one times en los que tenemos que Hay que incurrir estar. realmente y para nosotros hay una expresión que utilizamos mucho que se llama ser aliado país. Y ser aliado país es como en las relaciones, hay que estar en las buenas y en las malas. Y tenemos obligación como empresarios de no solamente exprimir la naranja y sacarle utilidad a los activos que tenemos, sino que efectivamente ese jugo de naranja permee al resto de la comunidad, al resto de la sociedad. Y hay una conciencia muy grande de los accionistas nuestros, de tener, yo diría, un comportamiento cada vez más responsable, Ujú. ¿no? Pero la educación es el pilar, como para contestarle, Ok, está perfecto. aportamos a Sí. la patrulla aérea colombiana que mueve, digamos, los médicos por zona. Toda esa gasolina la donamos nosotros. Ahí tenemos una cantidad de iniciativas, pero son iniciativas corporativas que tienen todas las compañías. La educación es el pilar para nosotros más importante. Tengo una información de que cuando usted llegó a Estados Unidos, por ser tan corporativo, trabajaba de 8 a 5, algo así. Y ¿Sí? llegó aquí, y aquí la gente es muy desordenada para trabajar. Corporativamente en general la gente trabaja, no sé, de 7 y sale a las 8 de la noche, 9 de la noche. ¿Eso fue así? ¿Y cómo ha ido cambiando hoy día? ¿Cómo es su horario? Creo que lo sesgaron un poquito, pero ¿Sí? puede ser, puede ser. ¿Era de 8 a 4? Eran con 3 horas de almuerzo. No, no, peor, allá no se puede. Allá los gringos sí están Sí, apurados. es una cajita y no más. No, no, pero sí fíjese En que el sí. fondo la pregunta ¿es posible tener vida al mismo tiempo que uno trabaja? Es decir, ¿cómo se defiende uno con Sin eso? duda, sin duda. Yo soy un convencido que usted puede sacar tiempo para lo que quiera en la vida. De verdad, sin exagerar. Usted se sienta, oiga, ¿y usted qué? ¿Y está haciendo deporte? No, me da un minuto para hacer deporte. ¿Y qué? ¿Se está leyendo algún? No, ¿yo a qué horas voy a leer? Eso no es una respuesta realmente válida. Usted puede sacar tiempo. Claro, no me voy a exagerar en todo, pero. Entonces, yo creo que usted se tiene que organizar. Para mí, una de las debilidades más grandes que tenemos nosotros como sociedad es la procrastinación, como unos expertos en dejar para mañana lo que usted puede hacer hoy. Entonces, usted se encuentra con gente y dice, no doy más. De verdad es que, pues claro, pues que hace 3 semanas ibas a entregar esto, la pasada esto, y hoy esto, y no has entregado ninguno. La vida no se va a detener porque estés atrasado. Es decir, usted carga un morralito que se va llenando de tareas, de iniciativas, lo tiene que ir descargando porque no se lo van a dejar de cargar. Entonces, yo creo que en la priorización, en la organización, en la disciplina, hay un componente muy importante para que usted pueda tener equilibrio de vida. Si usted no es organizado, está llevado, ¿A qué hora sale completamente usted de la llevado. oficina? Depende. Hoy, por ejemplo, nosotros vamos 3 días presenciales, que son martes, miércoles y jueves, y lunes y viernes virtual. Bueno, entonces ¿a qué Yo voy horas los 5. corta? ¿A qué Yo horas voy los corta el 5. chorro? Nunca. Pero ¿a Sí, qué horas no, porque dice, ya no mi trabajo señora va más? a oír esto. Entonces, ¿A qué horas dice, ya yo no creo, trabajo más? yo creo que realmente no es viable desconectarse, Jaime, ya. Yo no me puedo desconectar realmente. Ahora bien, eso no significa que yo llego a mi casa a las 7 de la noche y abro el computador y duro hasta las 2 de la mañana el computador. Entonces, ¿qué hace? Entonces, yo estoy pendiente de mi celular, si hay una llamada, un mensaje urgente o algún tema que esté pendiente. Esa desconexión no da. Pero ¿qué pasa? Usted no está metido permanentemente en el trabajo y tiene que encontrar momentos donde usted llegue y le da la vuelta al celular y no mira el mensaje que le entregó y tiene que aprender a priorizar. Nosotros comenzamos a trabajar más o menos 7:30, 8, luego a las 6. Yo tomo vacaciones como cualquier ser humano. Mi señora dirá que me desconecto un poquito menos o más, pero no es grave. Tengo una vida absolutamente normal. Y de hecho tengo muchos amigos con cargos, digamos, relevantes. Igual, toman vacaciones y tienen, claro, usted carga un peso importante, pero yo creo que ese peso lo carga desde el punto de vista de la responsabilidad de todo lo que usted está. Es que usted no tiene que hacer todo. Usted tiene que empoderar a la gente, tiene que delegar. Los one-man shows para mí no existen. Siempre he estado jugando en equipo con buenos jugadores, pero no un equipo que depende de una sola estrella. Y ese no es nuestro caso. Entonces, cada uno hace su labor. Yo soy muy bueno en seguimiento, pero muy bueno. O sea, jodoncito. No sé, seguimiento, que es diferente. Eh, pero realmente no me meto en el cómo en la mayoría de los casos. Ok. Estoy disponible si alguien quiere compartir o tiene una inquietud conmigo para hablar del cómo, eh, pero
nos vemos el 3 de marzo a las 3 de la tarde, que vamos a hablar, 3 de marzo y venimos y vamos a hablar de esto. Y posiblemente el 2 a las 5 de la tarde le pregunté, ¿listos mañana a mediodía? Como usted me preguntó esta mañana, ¿listo hoy a mediodía? Eh, pero no, yo sí tengo un equilibrio de vida, la verdad. ¿Cuáles son sus rincones propios, sus lugares, su actividad, lo que dice, esto es lo mío y lo defiendo y es donde me siento bien? Uy, sin duda mi casa. Yo cuando llego a mi casa me descargo de una cantidad de energía. Hoy estamos en nido vacío, mi señora y yo, porque mis hijos están Ya estudiando por están fuera, los grandes. dos están en la universidad. Eh, y pues ella es mi partner y compañera desde paño de lágrimas hasta celebraciones. Entonces me oye en las discusiones, las peleas, las celebraciones. Pero para mí es un polo a tierra impresionante mi casa. Mire, yo tengo, volviendo al tema suyo de tiempo, desde hace bastantes años, por ahí 8 años, y yo me acuerdo que le dije a mi señora, empecemos a almorzar juntos. Entre semana. Sí, entre semana. Espera, vivamos en la misma casa. Eh, y 2 de los 4 viernes siempre Del almuerzo con mes. ella. Ok. Volteamos celular, tal, conversamos. Entonces, yo creo que uno va logrando encontrar sus espacios, pero pues se tiene que organizar para eso. Si no, es muy difícil. Usted dejando todo para última hora o apagando incendios permanentemente, es muy complejo. Hay veces que no se puede, no se puede. Estalló una crisis y Hay que pues estar hoy en ahí. día que estamos en un mundo tan convulsionado, evidentemente son más frecuentes, pero yo sí creo que uno se puede organizar. Una última. ¿Qué le quiere dejar a sus hijos? Yo quisiera dejarles a mis hijos el recuerdo que su papá fue una buena persona, desde el punto de vista de un buen ser humano, y que los apoyé en todo lo que quisieron, que se los dije y espero que lo recuerden, en educación y deporte, siempre, a mis hijos les dije, lo que ustedes quieran eso. En lo demás nos vamos a entretener, bueno, vamos a tener que justificar bastante. Pero en esos dos sí, porque soy un convencido de esas dos cosas, la verdad. Soy un convencido de que el deporte es un muy buen compañero en la vida, y que la educación es el mejor regalo que usted le puede dar a alguien. Entonces esperaría que dijeran, buena persona y nos alcahueteó en estudiar y en deportes lo que ¿Y van quisiéramos. bien en deporte? Fueron muy buenos deportistas. Hoy en su universidad ya yo creo que no practican mayor cosa. Espero que haya quedado la semilla para que luego puedan Seguro de que ahí sí. cosechar. Seguro que sí. Yo creo que hoy las prioridades no están en el deporte, Ok. están por allá en otro lado. Oscar, muchas gracias. Deliciosa No, conversación. por el contrario, Jaime, muy querido por esta invitación. La La pasamos muy seguimos. rico. Que siga más adelante, así es.